varios domingos atrás que estábamos trabajando algunos temas relacionados a la Semana Santa. Obviamente porque circunscribir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en una semana, condensarlo me parece que es una tarea imposible. A fin de cuentas, de eso es que trata el Evangelio, de que Cristo padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó para nosotros. Esa es la base central del Evangelio de Jesucristo. Y por esa razón, hace ya unas 3 semanas atrás veníamos tocando algunos temas relacionados al tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y yo creo que sí tocamos en este culto, si la memoria no me falla, aquí fue que hablamos del momento en que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Me parece que fue aquí. Si no fue aquí, entonces sáquenme de aquí, llévenme a un hospital y atiéndanme que estoy perdiendo memoria. Bien, vamos al capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, verso 27 al verso 33. Los versos 31 al 33 son los que vamos a trabajar hoy, pero necesitamos considerar primero los versos anteriores. Dice la palabra del Señor: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cesarea de Filipo es un punto importantísimo en la historia de la pasión de Jesús. Porque, como habíamos dicho ya hace unas semanas atrás, Cesarea de Filipos era el lugar donde Jesús les iba a dar a sus discípulos el examen de reválida. Esa fue la expresión que utilicé. El examen de reválida. Allí sus discípulos iban a revalidar si a fin de cuentas habían aprendido algo por 3 años y medio o si no habían aprendido nada. Desde luego Jesús los lleva a Cesarea de Filipo para, frente a Cesarea de Filipo, afirmarles en la fe mesiánica y que de una vez y por todas declararan frente a la diversidad de opiniones que había entre la vida de los judíos, entre la vida de ellos como judíos y la vida del mundo pagano, que estaba muy bien representado en Cesarea de Filipos. Y dentro de esa comparación y ese contraste, entonces Jesús pretendía que los discípulos afirmaran que Él era el Mesías. Desde luego, llevar a los discípulos a Cesarea de Filipo
y exponerlos al paganismo que allí imperaba. Y por el otro lado, exponerlo a las tradiciones que los judíos, los 12 discípulos como judíos tenían. Era una tarea importante, porque los discípulos tenían que aprender de una vez y por todas a separar, por un lado, los planteamientos filosóficos paganos y por el otro lado, los planteamientos filosóficos judíos con respecto al Mesías, con respecto al Cristo. Y a partir de entonces, ellos tendrían que aceptar y reconocer que Jesús, el hijo de José y María, el carpintero de Nazaret, era el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. Desde luego, llevarlos a Cesarea de Filipo era exponerlos a lo que en un tiempo fue uno de los centros baalíticos más grandes. Fue en Cesarea de Filipo donde se estableció el culto pagano a Baal dentro de las inmediaciones del territorio judío. Fue allí en Cesarea de Filipo donde el culto en los lugares altos se expuso en demasía, declarando precisamente que Baal era el Dios del universo. Era allí en Cesarea de Filipo donde los griegos, dentro de sus mitologías, identificaban a un dios muy particular. Se llamaba el dios Pan. P-A-N, el dios Pan. Escuchó bien. Y a ese dios Pan, ellos decían que ese era el dios de la naturaleza. Y desde luego, siendo él el dios de la naturaleza, el gran mensaje que la mitología griega decía era que allí, en Cesarea de Filipos, había nacido nada más y nada menos que el dios Pan. Fue allí en Cesarea de Filipos, en la restauración de esta ciudad, de esta comarca, donde el rey Felipe erigió, levantó un hermoso templo en honor a la deidad del emperador romano. Allí en Cesarea de Filipo, no solamente se le daba culto a la mitología griega, no solamente se le daba culto al dios o a los dioses de Baal, sino que también se le daba culto al emperador. Desde luego Jesús lleva a sus discípulos allí y los confronta con la opinión que tiene la gente con respecto a la deidad, con la opinión que tiene la gente con respecto a la divinidad. ¿Qué piensa la gente que Dios es? Pues ellos piensan que Dios es Baal, que Dios es Pan, que Dios es el emperador. Por lo tanto, allí está testificado en Cesarea de Filipo el pensamiento que la humanidad pagana tiene con respecto a Dios. Ahora, todos los discípulos de Jesús eran judíos. Y como judíos venían de una tradición, de una cultura, de una experiencia religiosa. Y como parte de esa experiencia religiosa, ellos vivieron, oigan, en carne viva, dentro de su propia dimensión de fe, todos los rigores de la fe judía. No podemos pretender que una persona de 3 años de convertida piense teológicamente, desembarazándose totalmente tal vez de su religión tradicional. No lo podemos pretender. Ahora, imagínese 12 individuos que solamente llevaban 3 años acompañando a Jesús. Desde luego, dentro del marco de una tradición judía en la que ellos creían que Jesús era parte del testimonio judío. Ellos nunca pensaron salir del judaísmo. Ellos entendían que Jesús era parte del judaísmo. Por lo tanto, para hablar de este evento, hay que pensar primero como judío. Hay que ubicarse en el contexto del judío. Hay que analizar la forma y manera en que el judío religiosamente pensaba. Por lo tanto, en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos judíos: ¿qué dice la gente? No esto, porque ya yo sé lo que estos dicen. Estos dicen que Baal es Dios. Estos no son ustedes, ¿saben?
no son ustedes. Estos dicen, para no señalar a nadie, estos dicen que Baal es Dios, que Pan es Dios, que César es Dios. No hay ningún problema. Ya yo sé lo que ellos piensan. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué piensa la gente nuestra, los judíos nuestros, con respecto a mí. ¿Qué piensan de mí? Y desde luego, de inmediato se levanta la voz de sus discípulos para decir lo siguiente. Pues mira, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista. Algunos piensan que tú eres Elías. Algunos piensan que tú eres Jeremías. Algunos piensan que tú eres cualquiera de los profetas. Ahora, ¿por qué los judíos pensaban así? ¿Qué les llevaba a ellos a pensar de esa manera? Miren, Israel, cuando se constituyó en nación y estableció una monarquía, en el segundo rey que tuvieron, vivieron las experiencias más gloriosas que como nación podían vivir. David estableció su reino, se dio a respetar de todos los pueblos. David estableció su monarquía con firmeza, profundizó las raíces de su monarquía a tal punto que se decía que la monarquía de David era monarquía eternamente. ¿Y para qué? Y para siempre. Ellos decían que como la monarquía de David no había ninguna. Y por lo tanto la añoranza de la monarquía de David se convirtió en parte del pensamiento religioso judío, de tal manera que los judíos pensaban que el Mesías tenía que venir de la descendencia ¿de quién? De David. Si los seres humanos tenemos derecho a añorar, yo estoy seguro que para ustedes saben quién fue el mejor gobernador de este país. No me lo digan, pero cada uno de ustedes lo dirá. El mío, fulano, que tal, y otro, que dirá otro, ¿verdad? Porque las añoranzas son permitidas dentro del pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ellos entendían que siendo David el rey por excelencia, de su simiente tenía que venir el rey por excelencia. Por lo tanto, ellos decían, el Mesías vendrá de la nación, y vendrá de la descendencia, y vendrá del barrio, y vendrá de la comarca, y vendrá del pueblo, de donde es David. Y desde luego, todas las profecías apuntaban hacia esa dirección. Ellos soñaban con la repetición de ese evento, para que volviera de nuevo Israel a convertirse en una gran nación. Y desde luego, el sueño de todo judío era, cuando el Mesías, el descendiente de David, venga, nosotros gobernaremos no solamente a Israel, nosotros gobernaremos el mundo entero. Fíjense la gran expectación que tenía Israel de un Mesías. Un Mesías para Israel sería el que les devolvería la dignidad, el que les devolvería el poder, el que les devolvería el sentido de justicia, el que les devolvería el sentido de un pueblo gobernando universalmente al mundo. Pero desde luego, conforme el tiempo fue pasando, se dieron cuenta que estos sueños mesiánicos no vendrían como ellos lo pensaban. Perdieron 10 tribus en una invasión con los asíricos. Luego los invadieron los babilonios y tuvieron 70 años de cautiverio. Luego vinieron los persas y los mantuvieron en posición de esclavitud. Y luego vinieron los griegos y también los mantuvieron en posición de esclavitud. Y finalmente vinieron ¿quiénes? Los romanos. Y los romanos también los pusieron en posición de esclavitud. Así es que el sueño, la añoranza de Israel convertirse un día en una nación poderosa se fue esfumando dentro de las posibilidades políticas. Israel ya pensaba que su Mesías no podía venir de su pueblo, que su Mesías no podía venir de su gente. Ellos pensaban que su Mesías se lo tenía que enviar Dios mismo. De ahí
es que surge la tradición judía religiosa que postulaba y planteaba que antes que el Mesías llegara iba a volver a aparecer de nuevo Elías. Y entonces Elías le anunciaría a Israel: llegó el Mesías. Y con el Mesías, entonces ahora Israel recobraría sus sueños para convertirse en la nación más grande y más poderosa del mundo. Desde luego, la respuesta que le dan los discípulos a Jesús cuando dicen: unos dicen que tú eres Elías, ¿sabe lo que quiere decir con ello? Tú no eres el Mesías. Tú eres simplemente el que va a anunciar que el Mesías viene. Qué decepcionante. Qué fiasco. Luego dicen: hay otros que dicen que tú eres Juan el Bautista. Desde luego, porque dentro de la tradición judía había un grupo de personas que decían que quien era el Mesías era Juan el Bautista. El verdadero Mesías era Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista era el Mesías y Jesús era entonces el Juan el Bautista. Mira qué interesante. Otro fiasco. Porque a fin de cuentas le estaban diciendo a Jesús: tú no eres el Mesías. Ellos dicen que el Mesías es Juan el Bautista. Por lo tanto, tú eres el que le anuncias al mundo que Juan el Bautista es el Mesías. Así es que cuando Jesús escuchó los planteamientos, note bien que Jesús los lleva al examen final, a comparar y a contrastar. Compara y contrasta el pensamiento pagano versus el pensamiento ¿qué? El pensamiento judío, y llega a tus propias conclusiones. ¿Se acuerdan de esos exámenes? Llega a tus propias conclusiones. Bueno, pues ya comparamos el pensamiento judío, ya hemos comparado el pensamiento pagano. Ahora Jesús dice: lleguen a sus propias conclusiones. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? ¡Qué silencio! Era como si los 12 dijeran: tú no querrás escuchar nuestra opinión. Nosotros no sabemos. Aquel silencio era elocuente. Aquel silencio planteaba, postulaba, señalaba que llana y sencillamente Jesús era un desconocido para sus discípulos. Ahora de repente Pedro se incorpora y grita: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y desde luego Jesús tiene que reconocer que el intelecto de Pedro no da para tanto, que la capacidad de conocimiento de Pedro, ese era el hombre que había cometido un montón de errores, ahora de momento grita: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos te ha revelado esa gran verdad. Es cierto, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ahora, ¿cómo se sentiría Pedro después de haber dicho eso? De los 12, yo soy el único que pasé con 4 puntos. Y fue porque me soplaron la respuesta. Me la dio el Padre de allá arriba. Yo ni la sabía. Pero tengo 4 puntos. Todos ustedes se colgaron en el examen. Yo soy el único que salió bien aquí. ¿Se imaginan a Pedro? ¿Con qué autoridad descendía Pedro de Cesarea de Filipo? Decía, en el examen de compara y contrasta el pensamiento pagano versus el pensamiento judío, y ya necesariamente llega a tus propias conclusiones. Bueno, yo no llegué a mis propias conclusiones, me lo revelaron, dice el maestro, pero a fin de cuentas, yo fui el que contesté. Esto significaba
para Pedro lo siguiente. Pedro decía, ahora viene lo próximo que nosotros los judíos creemos. Viene un gran juicio divino. El mundo sufrirá un cambio apocalíptico. Porque el Mesías viene de Dios. Y el Mesías que viene de Dios viene con palabra de fuego. Viene con autoridad. El Mesías que viene de Dios es el Mesías que con su palabra mata, con su palabra destruye, con su palabra arranca, con su palabra derriba. Ahora sí es verdad que cuando nosotros regresemos a Jerusalén y el mundo se entere, no te digan que Jesús dijo, no se lo digan a nadie, porque si ellos se van con ese cuento distorsionan por completo el propósito divino. Guarden silencio, porque Pedro de seguro decía, cuando la sociedad nuestra se entere que este es el Mesías, que este es el Cristo, entonces se llenará el pueblo de júbilo y dirán, vamos a empezar a pelear. Pelearemos primero contra Siria, luego pelearemos contra Egipto, luego pelearemos con toda la Transjordania, luego pelearemos con el mundo entero, y con él, con el Mesías de frente, él simplemente dirá la palabra y saldrá fuego y destruirá los ejércitos enemigos y nosotros gobernaremos. De seguro que Pedro diría, y como yo fui el que contesté, y a mí me dijeron que por la verdad que yo contesté, yo entonces tendré las llaves. Eso quiere decir que yo seré el secretario de Estado. Se da cuenta lo importante que es el contexto histórico, ¿no? Si conozco el contexto histórico, voy a conocer mejor el pasaje bíblico. Entonces esto quiere decir que yo ocuparé una posición de prestigio. Pero de repente el cuadro cambió, porque en el camino los discípulos venían inflados. Venimos con el Mesías, venimos con el Cristo, vamos para Jerusalén. Cuando el mundo se entere y sepan que nosotros somos sus allegados, de momento Jesús comienza a decirle, tan pronto llegue yo a Jerusalén, me van a arrestar. Y los religiosos me van a dar bofetadas. Y me van a escupir el rostro. Y los religiosos me van a lacerar la espalda. Y los religiosos me tendrán por herido de Dios. Y me tendrán por castigado de Dios. Y me llevarán cargando un madero hacia el mismo Gólgota. Y allí me crucificarán y yo voy a morir. Aquella información no guardaba relación con el pensamiento que tenían los discípulos judíos de Jesús. Oye, aquí hay algo que anda mal. Esto yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? El entendimiento. Usted no se ha topado con gente que usted le explica las cosas al revés y dice, sí, pero lo que yo entiendo, olvídate de lo que tú entiendes. Pero él se empeña en lo que entiende. Esta gente estaba ahí. El entendimiento que nosotros tenemos no puede ser ese. Y a mí me parece a cada discípulo mirando a Pedro. Pedro fue el que contestó. Dice, parece que la respuesta tuya no es asertiva, Pedro. Pedro se estaba corriendo el riesgo de perder su prestigio. Y de repente agarra a Jesús por un brazo y le dice, óyeme, si tú eres el Mesías, lo que tú estás diciendo se supone que no lo digas. Un Mesías no debería hablar de esa forma. Un Mesías nunca es arrestado. Él arresta a todo el mundo, pero vive en libertad. Un Mesías nunca es acusado. Él acusa a todo el mundo, pero él vive en libertad. Un Mesías jamás es asesinado. Él mata a todo el que quiera, pero él nunca morirá. Tienes que tener cuidado, Jesús, porque lo que tú estás diciendo no guarda relación con lo que nosotros entendemos será el Mesías.
Y sabe algo, querido, ahora el que cae en crisis es Jesús. Lo que Pedro me está diciendo no guarda relación con lo primero que me dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, pero como somos los humanos, en un momento podemos bendecir y en otro momento maldecir. Podemos cambiar de ideas tan rápidamente si perdemos de perspectiva las verdades absolutas de la vida. Podemos cambiar de idea rápidamente si ya sencillamente se asoma una duda de inseguridad en nuestro intelecto, en nuestras capacidades. De repente ahora es Pedro el que le está diciendo a Jesús: mira, tú no puedes decir absolutamente nada de esto, porque no hay un Mesías con cruz. No hay un Mesías con dolor, no hay un Mesías con sufrimiento, no hay un Mesías con muerte. Olvídate de resurrección. Te hemos estado esperando tantos años y ahora tú vas a decir que te matan para volver a resucitar. Eso no es negocio para nosotros. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Se ha complicado el problema, ¿verdad? Se ha complicado la historia. Ahora es Jesús el indignado. Y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasaba en Jesús? ¿Y cómo podemos comparar y contrastar ahora el planteamiento de Pedro versus el planteamiento de Jesús, afirmando su mesianismo? Para Pedro, su Mesías era conquistador. Y en efecto, Jesús era conquistador. El problema es que para Pedro, Jesús era conquistador a su estilo. Para Jesús, Él era conquistador al estilo de Dios. Para Pedro, Jesús era el Mesías, pero era el Mesías según la tradición de su pueblo y de su gente, según el concepto religioso en el que se había criado y se había desarrollado. Para Jesús, Él era el Mesías, pero era el Mesías a la manera de Dios, para conquistar al mundo de forma distinta. Para Pedro, Jesús conquistaría el mundo metiéndole miedo, imponiendo autoridad, imponiendo fuerza. Para Jesús, Jesús conquistaría el mundo, como Él dijo: cuando yo esté expuesto en el madero, a todos atraeré a mí mismo por mi amor. Para Jesús, Él sería el conquistador del mundo mediante su amor. Cristo sabía que era el Mesías, pero era el Mesías como se había profetizado y había pasado por alto en la mentalidad judía. Era el Mesías sufriente. Era el Mesías que sufriría bajo el poder de los dirigentes religiosos. Porque para Pedro ser Mesías era ser un hombre de autoridad y de fuerza. Pero para Jesús ser Mesías era ser cordero, era ser mediador de un mejor pacto, era ser reconciliador entre Dios y los hombres a través de la cruz. Era ser Mesías a través de la resurrección para traer una bendita esperanza a la humanidad. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás? ¿Sabe que cuando Pedro le dijo a Jesús: retráctate de esto que tú estás diciendo,
Pedro no se lo dijo con coraje, se lo dijo con amor. Pero el jíbaro nuestro dice que hay amores que matan. Se lo dijo con compasión, pero hay compasión indolente. Se lo dijo invitándolo a la reflexión. Mira, estás pensando de manera equivocada. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque Jesús tuvo un momento de retrospección histórica. A eso le llamamos los puertorriqueños flashback. Tal vez lo era yo, no. Bueno, usted no, está bien. Y mire qué interesante. ¿Sabe a dónde se remontó Jesús? Al momento en que está ayunando para iniciar su ministerio. Allí Jesús está en la introspección de su retiro con el Padre. Y está recibiendo las instrucciones claras hasta que es interrumpido por Satanás. ¿Y sabe qué le dice Satanás? Mira, de la única manera que tú vas a probar que eres el Hijo de Dios es convirtiendo piedras en pan. Lo que quiere decir es, la gente te seguirá, no por sufrimiento, ni por cruz, ni por dolor. La gente te sufrirá porque tú le provees. De la única manera que la gente te seguirá, Jesús, no es haciendo la voluntad del Padre. De la manera que la gente te seguirá es si tú te conviertes en un hombre maravilla. De tal manera que te tiras de un edificio sabiendo que los ángeles te van a recoger en el aire antes que te golpees. Así es que haciéndole obediencia al Padre no es que te va a seguir la gente, es haciendo actos mágicos. La gente se sorprenderá de tus actos. De la única manera que la gente te seguirá, ¿sabe qué es? Viviendo una vida de sensaciones. Reconoce que tú lo has perdido todo, porque yo te lo he quitado. Reconoce que yo soy el dueño de todo, le dice Satanás. Así es que si tú quieres que la gente te siga, óyeme, pelado como estás, nadie te va a seguir. Pero esto se resuelve rapidito. Si te postras y me adoras, yo te devuelvo todo lo que te he quitado. Y te lo doy. Y cuando la gente se entere que tú eres el dueño de todo, te seguirán. Ahora Pedro le está diciendo lo mismo. Pedro le está diciendo, no obedezcas a Dios. No obedezcas al Padre. Si lo que el Padre quiere es que a ti te arresten, no dejes que te arresten. Si lo que el Padre quiere es que a ti te golpeen, no dejes que te golpeen. Si lo que el Padre quiere es que te lleven a la cruz, no dejes que te lleven a la cruz. Que Jesús sabe perfectamente que quien está hablando es el mismo que 3 años atrás le dijo, si quieres que la gente te siga, ofrécele. Si quieres que la gente te siga, conviértete en un mago. Si quieres que la gente te siga, aprópiate del mundo. Yo lo tengo y te lo doy. Déjeme decirle algo más. Jesús tendría que tener en su fuero interno unas batallas increíbles. Él sabía que tenía que obedecer al Padre, pero ¿sabe algo? No quería morir.
¿Usted ha vivido alguna vez la experiencia de no querer morir? De encontrar que la vida es linda, de que hay muchas cosas hermosas en la vida que se disfrutan, de que hay amigos de los que uno jamás se quisiera desprender, seres amados de los que uno jamás se quisiera desprender, esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, nietas, amigos de los que uno jamás no quisiera desprenderse. Hace unas semanas atrás yo invité a mi esposa al Centro de Bellas Artes a escuchar un concierto de guitarra y violín. Y cuando aquello empezó, yo dije, yo me atreveré a vivir el mundo completo oyendo a esta gente tocando. ¡Qué armonía! ¡Qué melodías hermosas! ¿Sabe algo? Jesús sabía que tenía que obedecer al Padre, pero Él no se quería morir. Ahora de repente hay uno que hace unos minutos atrás le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, eres lo que eres en la medida en que obedezcas. Y unos minutos o unas horas después le dice: no obedezcas nada, yo te quiero tanto a ti que estoy dispuesto a desobedecer a Dios. Quítate de mi vista, Satanás. Hay algunos teólogos especialistas en el lenguaje que dicen que realmente lo que Jesús le dijo a Pedro no fue quítate de mi vista, sino dicen que lo que Jesús le dijo a Pedro fue colócate tras de mí. Como si con esto le estuviera diciendo a Pedro: Pedro, tú no estás aquí para dictarme pautas. Tú no estás aquí para mostrarme alternativas. Tú no estás aquí para llama y sencillamente decirme cómo es que yo me voy a afirmar como Mesías, cómo yo voy a conquistar al mundo, cómo yo voy a reconciliar la humanidad con Dios. Pedro, tú no estás aquí para impartirme instrucciones. Tú estás para venir detrás de mí. ¿Se acuerdan de aquel himno que la cristiandad cantaba con gozo? Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. ¿Sabías tú que tú no estás para dictarle pautas a Dios? ¿Sabías tú que tú no estás para decirle a Dios cómo tú quieres que se haga en tu vida? ¿Sabías tú que tú no estás para decirle a Dios cómo es que tú quieres que se conjuguen tus planes, se realicen tus metas y se cristalicen tus sueños? ¿Sabías que tú no tienes potestad para decirle a Jesús: yo quiero que las cosas se hagan de tal y de tal manera? Tú y yo solo hemos sido llamados para seguir detrás del Maestro. Porque de lo que se trata no es de la vida cotidiana, del peregrinar en el cronos. De lo que se trata es de la eternidad. Y quien puede llegar a la eternidad no es aquel que quiere vivir la vida a su manera. Quien puede llegar a la eternidad es aquel que va detrás de su Maestro. No es que Pedro sea Satanás, pero cualquier fuerza que trate de quitarte del propósito divino es Satanás. Cualquier fuerza que trate de desviarte del propósito de Dios, cualquier planteamiento, por más dulce que sea, por más agradable que sea al oído, por más lógica que pueda parecer tener, si no está conforme al propósito divino, se convierte en un Satanás. Me encanta el comentario que hace uno de los teólogos en uno de sus libros, donde dice: ni siquiera la voz suplicante del amor debe silenciar en nosotros la imperiosa voz de Dios. No hay planteamiento lógico en la vida humana que sea capaz de sobreponerse al planteamiento divino.
a la voluntad divina. Es probable que tú y yo no entendamos cosas en la vida. Es probable que tú y yo no entendamos por qué pasamos por procesos en la vida. Es muy probable que tú y yo no entendamos por qué una enfermedad, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta soledad. Es probable que tú y yo no entendamos por qué tantas lágrimas, por qué tanto desosiego en la vida y en el ser. Es probable que tú y yo no entendamos por qué tan poco dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria. Pero déjame decirte algo. Es mejor caminar enfermo, desnudo, llorando detrás de Jesús, que caminar lleno de placer por la vida, sin que Jesús sea el norte que dictamine nuestro destino. Es mejor caminar por la vida con dolor, pero tener la seguridad que voy a Jesús. Es mejor caminar por la vida con enfermedad. A fin de cuentas, ¿sabe qué? Se muere el enfermo y el que no está enfermo se muere también. Pero tener la certeza de que voy detrás de mi Jesús. Satanás es cualquier poder que desee eliminar el imperativo divino de nuestra vida. Satanás es cualquier cosa que trate de distorsionar el propósito de Dios en ti y en mí. Hay planteamientos que pueden ser lógicos. Sí, los hay. Un amor que no nos pertenece puede ser muy lógico. Pero si no está de acuerdo al propósito divino, se convierte en un Satanás. Una propiedad que no nos pertenece, pero si no es parte del propósito divino, si rompe y quiebra lo que la Biblia enseña, se convierte en un Satanás. Un sueño, una meta que nos haga sentirnos bien y cómodos y satisfechos con nosotros mismos. Pero si a la larga no cumple con el propósito de Dios en ti y en mí, se convierte en un Satanás. Claro que pueden haber planteamientos lógicos como el de Pedro. Sí que los hay. Sí que los hay. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, pastor, pero es que yo me siento tan bien en esta relación. Yo desearía que te sientas mejor. El problema es que es una relación que Dios no aprueba. Y lo que Dios no aprueba se convierte en un Satanás. Pero pastor, es que este negocio que yo estoy haciendo, mire, con este negocio es que yo, imagínese, con esto yo podré bendecir a mucha gente. Sí, me encantaría que te hagas millonario, pero si tu negocio va en contra del propósito divino en las Sagradas Escrituras, tu negocio se convierte en un Satanás. Note bien, Pedro no ha hecho nada indebido. Mire, Pedro pensó y actuó de acuerdo a la realidad de su contexto. Pedro pensó y actuó a la realidad de su conocimiento. Pedro pensó y actuó a la realidad de su lógica. Pero a la larga, mi lógica no es lo importante. No se haga en mí mi voluntad, dijo Jesús, solamente que la tuya. ¿Cuántas cosas se nos convierten en Satanás? Llana y sencillamente porque quieren ir delante de Jesús, cuando todo debe ir detrás de nuestro Señor. Un amor puede ser tierno, pero si te desvía del propósito divino,
está totalmente equivocado. Pedro quiso ponerse frente a Jesús, porque Pedro estaba velando sus propios intereses. Ya tú has dicho que eres el Mesías. Yo por revelación del Padre te lo he declarado. Chicos, si tú no haces las cosas como debes hacerlas, yo voy a perder en este negocio. Yo voy a salir trasquilado aquí. Ya yo me siento secretario de Estado a nivel mundial. Ya yo me siento como si yo fuera el hombre detrás de ti. De hecho, tú mismo lo dijiste, que me entregabas la llave, y lo que yo abriera en el cielo, en la tierra se iba a abrir, y lo que yo cerrara en el cielo, en la tierra se cerraría. Es decir, yo tendré una potencialidad cuasi divina. Chicos, por favor, no cambies mi percepción, porque si cambias mi percepción, ¿qué secretario de Estado seré yo? Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como humano, y en los asuntos de la eternidad la mente humana tiene muy poco o nada que opinar. La vida está en la voluntad del Dios Todopoderoso. Pedro quiso ponerse frente a Jesús para dirigirlo, pero se equivocó. Dios ya estaba frente a Jesús con un plan. El plan que lo haría Mesías. El plan que lo haría mediador de un nuevo pacto. El plan que reconciliaría a cualquier hombre y a cualquier mujer, de cualquier nación, de cualquier etnia, de cualquier linaje, de cualquier pueblo, de cualquier tribu, con solo decir: Jesucristo es mi Señor. Ya Dios estaba frente a Jesús para decirle: a la manera mía es que tú serás conquistador. A la manera mía es que tú lograrás gobernar en el mundo. A la manera mía es que se cumplirá lo dicho a Abraham: yo te haré padre de multitud de naciones. A la manera mía es que tú serás redentor de la humanidad. A la manera mía es que tú serás reconciliación de la humanidad, para que la humanidad sea salva por ti. Por eso me encanta la expresión bíblica que dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el monarca, el Rey de Reyes, el Mesías, para la gloria de Dios Padre. Desde luego, esta porción bíblica quedaría trunca, quedaría coja, no tendría el sentido completo si no tiene una aplicación para mí. Si yo leo solo esto para pensar que es un dato que concierne a Jesús, llana y sencillamente yo he aprendido un poco de ella, pero no la totalidad. ¿Dónde está el aprendizaje total? ¿Dónde está el aprendizaje total? En la siguiente moraleja, o en la siguiente enseñanza, o en la siguiente revelación, use el término que usted quiera. Nunca te coloques frente a Jesús. Deja que sea Él el que guíe tus pasos. Deja que sea Él el que guíe tu vida. Que a veces me lleva, como dice el salmista, por valles de sombra y de muerte. Sí, es verdad. Que a veces me lleva por rutas que yo las conozco mejores. Es cierto.
que a veces me lleva por rutas que son precipicios, en vez de llevarme por las autopistas, que a veces me lleva por la Piquiña, en vez de llevarme por la ruta 52. Sí, es cierto que a veces me lleva fatigado cuando yo pudiera ir al Mepaso. Es cierto. Pero es preferible seguir detrás de Él. Detrás de Él. Detrás de Él. Yo creo que Elías se convierte en un prototipo de Cristo en su relación con Eliseo. Cuando le dice, quédate aquí, que yo voy hacia Betel. Y todo el mundo le decía a Eliseo, no lo pierdas de vista, no lo pierdas. Y él le decía, mira, quédate aquí. Y él decía, vive tú y vive Jehová, que yo no te dejaré. Yo voy a ir tras de ti y yo voy a seguir tras de ti. Y no importa dónde tú te metas, yo me voy a meter contigo. Porque a fin de cuentas, esa es la enseñanza para ti y para mí detrás de esta verdad bíblica. Pretender irnos al frente de Jesús implica entrar en la postura de Satanás. Es mejor caminar detrás de Él. El salmista dice, el hacer tu voluntad es lo que más me satisface. Inclinamos nuestro